Hoy, a raíz de la ausencia de Turquía de la segunda competición europea, repasaremos sus mejores y peores actuaciones. Bienvenidos a Fútbol a la Turca. Şimdi pas Nihat Öztürk. Nihat. Gol. 2021-2022 futbol sezonunun şampiyonu Trabzon. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hadi çocuklar, fútbol seviyoruz. Mi nombre es Bruno y como mencioné al inicio del video, hablaremos de las mejores y peores actuaciones de Turquía, tanto en la Europa League como en la Copa de la UEFA. Pero antes de comenzar, dale like a este video, compártelo para que llegue a más personas. Si es la primera vez que ves algo de mi contenido y no te has suscrito, suscríbete, que es completamente gratis y así sirve que ayudas a este proyecto a seguir creciendo. Déjame en comentarios para ti qué te ha parecido este video o estas actuaciones, o si recuerdas alguna de ellas, me gustaría leerte. Recuerda que ya tenemos servidor de Discord para que estemos más en contacto, y también te estaré dejando mis redes sociales para que vayas a seguirme y estés al tanto de todo lo que ocurre con el fútbol otomano. Y sin más que agregar, comencemos. Iniciamos este top con el Beşiktaş en la temporada 2016-2017, quien fue emparejado con Napoli, Benfica y Dinamo de Kiev, quedando tercero de su grupo con 7 unidades, producto de una victoria, 4 empates y una derrota en la UEFA Champions League, pasando así a la fase de 16avos de la Europa League contra el Hapoel Beersheva, a quien venció por un marcador de 5-2, llegando hasta la instancia de octavos tras enfrentarse al Olympiacos por global de 5-2 y siendo eliminado por el Lyon en los cuartos de final en la tanda de penales por 7-6 tras un global de 3-3. El Gençlerbirliği hizo una gran campaña en la Copa de la UEFA 2003-2004, donde en la primera ronda vencieron al Blackburn Rovers con marcador de 4-2. En la siguiente ronda eliminaron al Sporting de Portugal con global de 4-1. En la siguiente ronda, que es la de 16avos de final, se enfrentaron al Parma, al cual vencieron con marcador de 4-0. Y siendo eliminado en octavos de final por quien sería a la postre el campeón de esa temporada, el Valencia, por un global de 2-1. Beşiktaş en la temporada 2002-2003 consiguió una buena participación, en la que en la primera ronda eliminó al Sarajevo por marcador de 7-2. En la siguiente instancia se enfrentarían al Deportivo Alavés, quienes vencerían por global de 2-1. En los 16avos de final, el Dinamo Kiev sería el rival a vencer, al cual eliminaron por marcador de 3-1. En los octavos de final se enfrentarían al Slavia Praga, eliminándolos por un global de 4-3 para ser eliminados en cuartos de final por la Lazio por un marcador de 3-1. Sin duda no podemos olvidar la temporada que hizo el Fenerbahce en la Europa League 2012-2013, donde clasificó a la fase de grupos tras haber pasado la ronda 3 de la Champions League al vencer al Vaslui rumano por marcador de 5-2 para ser eliminado por el Spartak de Moscú en el playoff del mismo. Sería colocado en un grupo junto con Borussia Mönchengladbach, Marsella y AEL de Limassol, siendo líder de su sector con 13 puntos, producto de 4 victorias, un empate y una derrota. Clasificando a los 16avos contra el Bate Borisov, quien venció en un global de 1-0. Pasando a los octavos, donde se enfrentó al Victoria Pilsen checo, eliminándolo por un marcador de 2-1. En los octavos de final se cruzaría con la Lazio, venciendo al club italiano por un global de 3-1 y cayendo en las semifinales ante el subcampeón de esa edición, el Benfica, por un marcador de 3-2. El Başakşehir, que después de haber caído en la ronda 3 de Champions por 3-0 global ante el Olympiacos, fue ubicado en la fase de grupos de la Europa League 2019-2020,
donde quedó emparejado junto con la Roma, Borussia Mönchengladbach y el Wolfsberger austriaco, quedando líder de su sector con 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate y 2 derrotas, accediendo así a los 16avos de final, donde se enfrentó al Sporting de Portugal y pasando a la siguiente instancia tras un marcador de 5-4 tras el tiempo extra, y siendo eliminado por el Copenhague, que pasándolo a decir fue una serie muy peculiar debido a la pandemia del COVID, por un global de 3-1. El Trabzonspor hizo una honorífica Copa de la UEFA en la temporada 91-92, donde en la primera ronda eliminó al Hask Gradanski yugoslavo por global de 4-3, para después vencer a Lyon por marcador de 8-4 y para ser eliminado en los octavos de final por el B 1903 danés por global de 2-1. Los gallos del Denizlispor también destacaron en la Copa de la UEFA 2002-2003, donde en la primera ronda se enfrentó al Lorient francés, al cual venció por los goles de visitante con un marcador de 3-3, pasando a la siguiente ronda ante el Sparta Praga, a quien eliminó por un global de 2-1. En los 16avos de final se enfrentó a otro equipo francés, el Lyon, a quien venció por la mínima en dicha serie, para después ser eliminado en los octavos de final por quien a la postre sería el campeón de esa edición, el Porto, por un global de 8-3. Finalizamos esta parte del top con la campaña que hizo el Galatasaray en la Copa de la UEFA 99-2000, donde no participó en las primeras fases por haber sido campeón de liga, y lo que le dio acceso a jugar la Champions League a partir de la última ronda previa, donde venció al Rapid de Viena con marcador de 4-0, accediendo así a la fase de grupos junto con Chelsea, Milán y Hertha de Berlín, donde quedaría en los 16avos de final de la segunda competición europea, con 7 puntos, producto de 2 victorias, un empate y 3 derrotas, y encasillados en la fase final de la Copa, enfrentándose al Bologna con un global de 3-2, accediendo a los octavos de final, donde el rival a vencer fue el Borussia Dortmund, eliminándolos por un marcador de 2-0. En los cuartos de final se enfrentó al Mallorca con un global de 6-2, alcanzando las semifinales del certamen, donde el rival a vencer fue el Leeds, en una serie marcada por la tragedia, y que a pesar de ello el Jimbom alcanzó la final con un marcador de 4-2. Ya en la final, jugada en Copenhague, vencería al Arsenal en los penales 4-1 tras haber quedado 0-0, convirtiéndose así en el único equipo turco en conseguir un título europeo. Los Búhos del Başakşehir también encabezan esta lista con el rendimiento mostrado en la Europa League 2017-2018, donde iniciaron desde las rondas previas de Champions, donde en la tercera derrotaron al Bruges por global de 5-3 y siendo eliminados por el bicampeón por segunda vez consecutiva en su historia de la Europa League, el Sevilla, por un marcador de 4-3. Accediendo así a la fase de grupos de la misma por primera vez en su historia, donde compartió grupo con Braga, Ludogorets y Hoffenheim, donde finalizarían terceros del sector con 8 unidades, producto de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El Beşiktaş también hizo una terrible temporada en la Europa League 2019-2020, donde quedó en el mismo sector que Braga, Wolves y Slovan Bratislava, quedando último de su grupo con 3 puntos, producto de una victoria y 5 derrotas. En la misma temporada 2019-20, el Trabzonspor también hizo una campaña para el olvido, donde inició desde las rondas previas venciendo al Sparta Praga por marcador de 4-3 y pasando a la fase de grupos al eliminar al AEK Atenas por un global de 3-3 tras tener la ventaja por los goles de visitante. Estuvo emparejado en el mismo grupo que Basilea, Getafe y Krasnodar, quedando último de su sector con una unidad, producto de un empate y 5 derrotas.
El Akhisarspor tuvo un duro debut europeo en la Europa League 2018-2019, siendo campeón vigente de Copa. Fue emparejado junto con Sevilla, Standard de Lieja y Krasnodar, consiguiendo únicamente un punto, producto de un empate y 5 derrotas. La campaña del Sivasspor en la temporada 2020-2021 de la Europa League no fue tan desastrosa, pero sí dejó mal parado al coeficiente europeo, ya que compartió grupo con Villarreal, quien sería campeón, Maccabi Tel Aviv y Karabaj, donde consiguió 6 unidades, producto de 2 victorias y 4 derrotas. El Beşiktaş tuvo una complicada participación en la Copa de la UEFA 2004-2005, la cual sería la primera en tener fase de grupos, donde venció en la primera ronda al Bodo Glimt con un marcador de 2-1, clasificando a la fase de grupos junto con Athletic Club, Steaua Bucarest, Parma y Standard de Lieja, donde obtuvo 4 unidades, producto de una victoria, un empate y 2 derrotas. Beşiktaş participaría en la siguiente temporada, la 2005-2006, en donde nuevamente jugaría desde la primera ronda venciendo al Malmö por global de 4-2 y accediendo a los grupos, estando en el mismo que Sevilla, donde iniciaría su reinado de la competencia, Zenit de San Petersburgo, Bolton Wanderers y Vitória Guimarães, quedando penúltimo de su sector con 5 puntos, producto de una victoria, 2 empates y una derrota. El Konyaspor debutaría en Europa en la temporada 2016-2017 de la Europa League, colocado en la fase de grupos junto con Shakhtar Donetsk, Gent y Braga, siendo último del grupo con una unidad, producto de un empate y 5 derrotas. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse. Déjenme en comentarios qué les ha parecido. Recuerden que se pueden unir al servidor de Discord y seguirme en mis redes sociales. Y nos estaremos viendo en un próximo video, amantes del fútbol turco. Görüşürüz.